Vamos a continuar entonces con el apunte de números reales. Habíamos visto los axiomas de cuerpo y estábamos viendo teoremas y definiciones adicionales, ¿ya? Entonces, tenemos dados los números A y B, que son dos números reales cualesquiera. Vamos a escribir A menos B, o sea, como notación, para simbolizar al nuevo número que corresponde al número A más el inverso aditivo de B, ¿de acuerdo? Acuérdense que la operación, teníamos dos operaciones definidas en el cuerpo de los números reales. Solamente tenemos la operación suma y la operación producto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la notación que nosotros vamos a utilizar para A menos B, que va a representar de ahora en adelante la diferencia entre A y B, corresponde a la suma de dos números, que son el número A más el inverso aditivo de B, ¿de acuerdo? Y de ahora en adelante lo vamos a conocer como la diferencia entre A y B, ¿ya? Vamos a tener el siguiente teorema. Si uno tiene la diferencia de A y B va a ser igual a 0, si, solo si A es igual a B. Después, el teorema 5, la diferencia entre el número A y el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de B corresponde a A más B. En el teorema 6 vamos a tener que el inverso aditivo de A más B va a ser igual al inverso aditivo de A más el inverso aditivo de B. Ojo acá en el teorema 5, que lo que dije recién dice A más el inverso aditivo del inverso aditivo de B. ¿Fijan? Cada vez que uno ponga un signo menos, es la representación del inverso aditivo de lo que viene a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre A y el inverso aditivo de B es igual a A más B. Les voy a bajar el volumen, porque para que no se escuchen... O bájense el volumen, a menos de que hablen, de que quieran decirme algo, ¿ya? Por fin. Entonces, tenemos el inverso aditivo de A más B es igual al inverso aditivo de A más el inverso aditivo de B. El siguiente teorema, la diferencia entre A y B más C es igual a A menos B menos C. De ahora en adelante voy a hablar con A menos B menos C, pero quiero que les quede claro que en estricto rigor esto es la diferencia entre A y B más C. La diferencia va a ser igual a A menos B menos C. Después, el siguiente teorema, que 0 multiplicado por un número real es lo mismo que el número real multiplicado por 0 igual a 0. ¿De acuerdo? Y seguramente, bueno, vieron la demostración de acá, por ejemplo, la demostración del teorema 8, es bien sencilla, porque pensando en el axioma 3, que es la definición del elemento neutro de la adición, vamos a tener que A por 0, un elemento más el 0, es el mismo elemento original, ¿no es cierto? Eso es la definición del elemento neutro de la adición. Si uno tiene algo, un número real, más el 0 es igual al mismo número real. ¿De acuerdo? Eso es cierto. Y esto que está acá, el 0, que el elemento neutro lo podríamos escribir como 0 más 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, y usando la propiedad distributiva, vamos a tener que esto es A por 0 más A por 0. Si ustedes observan, tenemos un elemento más 0 igual al mismo elemento más A por 0. ¿Qué significa esto? Por la ley de cancelación de la suma, en el fondo este con este se cancelaron, nos queda que A por 0 va a ser igual a 0. ¿Ok? O sea, en el fondo, por la ley de cancelación, considerando esto igual a esto que está acá, este término se cancela con este y nos queda que 0 es igual a A por 0. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente teorema nos dice que menos A, entre paréntesis, por B, va a ser igual a menos A, B, igual a A por menos B. O sea, lo que quiere decir que el inverso aditivo de A multiplicado por B va a ser igual al inverso aditivo de A por B, y esto es igual a A multiplicado por el inverso aditivo de B. ¿Ok? Ya, bueno, aquí aparece la demostración. Vamos a mirar la demostración. Si hay algo que no se entiende, me interrumpen nomás, digamos, activan el micrófono o lo escriben en el chat.
¿Ok? Entonces, sabemos que el inverso aditivo de AB, bueno, denota el inverso aditivo de AB, entiendo, el inverso aditivo de AB, al sumarlo con AB, nos tiene que dar 0, porque es la definición de inverso aditivo, ¿no es cierto? Inverso aditivo es una expresión tal que sumada con el término nos da el elemento neutro, el neutro aditivo, que es el 0, ¿ya? Además de eso, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, si tenemos acá, ¿qué cosa es el inverso aditivo de A más B más AB? Esta expresión que está acá, fíjense que lo que nosotros queremos probar es que eso es igual a esto que está acá, ¿cierto? De acuerdo. Que inverso aditivo de A por B es igual al inverso aditivo de AB. Entonces, ¿cuál es la idea? Observen ustedes lo que se quiere probar. Vamos a probar esta igualdad que está acá. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros probásemos que esto más AB nos da 0? Automáticamente vamos a tener esta igualdad que está acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por eso que uno parte tomando esto y sumándole a B. ¿Se fijan? Partimos de esto y sumándole a B. Si nosotros llegamos a probar que esto es 0, vamos a tener lista la primera parte. Entonces, ¿a qué es igual el inverso aditivo de A por B más A por B? Esto va a ser igual, usando la propiedad distributiva para el otro lado, vamos a tener que esto es lo mismo que menos A más A por B, ¿no es cierto? Claramente, en el fondo es como que hubiésemos factorizado por B, ¿sí? ¿Y qué cosa es el inverso aditivo de A más A? Esto es 0, ¿no es cierto? Por definición de inverso aditivo. Esto es 0, y 0 por B, ya habíamos visto en uno de los teoremas que eso es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Ahora, por lo tanto, vamos a tener que esto va a ser igual a menos AB. ¿Sí o no? ¿Se fijan? Que si esto es 0, si esta expresión es igual a 0, significa que esto es igual a menos AB. ¿Ok? Además de esto, si tenemos que menos AB, que el inverso aditivo de AB más AB es 0, y 0 sabemos que es igual a esto que acabamos de expresar arriba, ¿me entienden? O sea, primero, esto es por definición de inverso aditivo. El inverso aditivo de AB más AB, esto nos da 0. Eso lo sabemos por la definición de inverso aditivo. Pero además, este mismo 0, que es este 0 que está acá arriba, sabemos que es igual a esto. Por lo tanto, en vez de escribir el 0, que es este 0, vamos a escribir lo que nos dio, que era inverso aditivo de A por B más AB. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a tener que esta expresión es igual a esta otra expresión. ¿Ok? Fíjense que este término es igual con este término. Y por el teorema de la cancelación que tenemos nosotros, se cancela este con este y nos queda el inverso aditivo de AB igual a menos A, el inverso aditivo de A por B. ¿De acuerdo? Y hemos hecho la demostración. ¿Alguien me está hablando por el chat? Qué chistosa la Valentina. Ella haciéndose presente. Llegó tarde más encima. Ya. Entonces, vamos al siguiente teorema. Lo voy a leer rapidito para que avancemos con la materia. Vamos a tener que el inverso aditivo de A por el inverso aditivo de B es igual a A por B. A multiplicado por la diferencia entre B y C, por B menos C, es lo mismo que AB menos AC. Si A es un número real distinto de 0, entonces vamos a tener que el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de A es igual a A. Yo les pido, estimados, yo no estoy usando de manera exagerada el lenguaje. Tengan cuidado, o sea, ustedes después lo pueden comentar como ustedes quieran. Pero en términos generales tengan cuidado cuando uno habla
el lenguaje como que se mete en la mente de uno, entonces tengan cuidado con decir, no es incorrecto ya, de acuerdo, después lo vamos a decir de manera relajada, pero en esta primera parte es importante que no lean A a la menos 1, a la menos 1 es A, porque eso es como obvio, es de propiedad de potencia, o sea, no, ustedes lean inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de A es igual a A, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que realmente representa esto, que de pasadito uno cae en potencia y como que empieza a hablar así como con las propiedades de potencia, pero en este contexto riguroso en el que estamos empezando a trabajar nosotros, yo les pido que lo digan de la forma en que yo se los estoy diciendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que representa ponerle un menos 1 acá arriba, ¿de acuerdo? Entonces, el inverso multiplicativo del inverso multiplicativo de A es igual a A. Después, si tenemos dos números distintos de 0, entonces el inverso multiplicativo del producto AB va a ser igual al inverso multiplicativo de uno multiplicado por el inverso multiplicativo del otro. ¿Ok? Si tenemos que el producto si A por B es igual a 0, esto es sí, solo sí, A es igual a 0 o B es igual a 0. ¿De acuerdo? Esta demostración, muchas de estas demostraciones, chicos, están hechas en la carpeta borradores de esta unidad, para que le echen un vistazo después, ¿ya? Ya, siguiente definición. Dado dos números reales cualesquiera, el cociente entre A y B se va a definir como A sobre B, este es el cociente entre A y B, y que va a ser igual a A multiplicado por el inverso multiplicativo de B. Para que el inverso multiplicativo de B exista, es necesario que este numerito sea distinto de 0, que es la condición que aparece acá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta definición de A sobre B es para todos los números reales A y B, excepto cuando el denominador vale 0, ¿de acuerdo? Cuando el denominador es 0, esta expresión no está definida, ¿ok? Porque este término, que es el inverso multiplicativo de B, no existiría, ¿ok? Y en particular, el número 1 partido por A lo vamos a usar arbitrariamente como el inverso multiplicativo de A, ¿de acuerdo? O sea, esta expresión va a ser equivalente a esta que está acá de ahora en adelante, ¿ok? Bien, tenemos el siguiente teorema, que es el teorema A partido por B más C partido por D. Sabemos que es AD más BC partido por B por D, donde este denominador tiene que ser distinto de 0, o sea, tanto B como D tienen que ser distintos de 0, porque de lo contrario estas fracciones no existirían. Después, A sobre B por C sobre D es lo mismo que numerador por numerador, partido por denominador, y la división entre dos fracciones, entre dos cocientes, va a ser igual a AD partido por BC, donde el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver aplicaciones. La primera aplicación son las ecuaciones algebraicas de primer grado. Una ecuación de primer grado con una incógnita es aquella que se puede escribir de la forma A por X más B igual a C, donde el A es un número distinto, un número real distinto de 0. O sea, lo que acompaña a la incógnita tiene que ser distinto de 0, porque si lo que acompaña a la incógnita fuese 0, claramente no tendríamos una ecuación, porque no tendríamos incógnita. ¿Ok? Entonces, A por X más B igual a C, esto es una ecuación, la representación general de una ecuación de primer grado, donde el B y el C son cualquier número real, y el A tiene que ser cualquier número real distinto de 0. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos que resolver la ecuación 3x más 7 igual a 15, ojo con esto. Ustedes y yo también, digamos, cuando estaba en el colegio, venía con una carga que dice, esto es trivial, tiro esto para allá, tiro esto para acá. La idea, estimados, que para resolver en este contexto una ecuación de primer grado, ustedes tienen que justificar cada uno de los pasos, ¿de acuerdo? O sea, ir hablando de los teoremas que están utilizando o las propiedades que están utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso particular de este ejercicio, ustedes tienen que ir, en el fondo lo que hacen, claro, es llegar a despejar la incógnita y llegar a la solución, pero tienen que ir justificando paso por paso, ¿ok? Por ejemplo, 3x más 7 igual a 15, lo que aplican, suman a ambos lados el inverso aditivo de 7, ¿se fijan? Y después aplican la propiedad de la distributividad
perdón, la asociatividad, que en el fondo pueden juntar este con este y dejar este solito afuera, ¿se fijan? Y aquí hacen la operatoria, simplemente 15 más menos 7 les da 8, etcétera, etcétera. Tienen que ir justificando cada uno de los pasos, ¿ok? Para llegar al final a la solución que es x igual a 8 tercios, ¿ya? Hasta ahora, estimado, hemos encontrado una solución de la ecuación, o sea, lo que podríamos decir que respecto de esta ecuación, existe una solución, que es x igual a 8 tercios. Lo que nos faltaría probar es que esta ecuación, que esta solución es única, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo uno demuestra que la respuesta a la cual llegó es solución de la ecuación? Uno tendría que tomar esta solución, reemplazarla en la expresión en todos los lugares donde aparezca la incógnita, en este caso acá, y calcular y darse cuenta que efectivamente el valor numérico que arroja esta expresión es el mismo valor numérico que arroja al otro lado del signo igual, ¿de acuerdo? Y en ese caso uno ha demostrado que esta es la solución. No basta con que uno llegue y haga el desarrollo y llegue a un valor de X. ¿Por qué? Bueno, dice ya, ahí la encontré, esa es la solución. ¿Por qué no basta con hacer eso? Porque en el fondo, en el camino, nosotros nos podríamos haber equivocado en algún cálculo y llegamos a un número. Entonces uno dice, pero llega a un número, 8 tercios. Y ese número existe, por lo tanto, he demostrado que esa es la solución. No es así. Para probar que algo es solución de una ecuación, vuelvo a insistir, tienen que hacer el procedimiento que les expliqué recién, que es comprobar que el valor numérico que les queda a un lado de la igualdad es el mismo valor numérico que queda al otro lado de la igualdad, una vez reemplazado lo que ustedes candidatean a, digamos, como solución. ¿Está claro? Después de haber hecho eso, ustedes han probado que existe una solución, o sea, en este caso particular, de este ejercicio, que el 8 tercios es solución. Después de eso, para probar que la solución es única, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Se dan otra solución y tienen que hacer un desarrollo y ver de alguna manera que van a llegar a una contradicción. Y la contradicción radica en el hecho del supuesto inicial, que es que tienen otra solución que es distinta a esta solución que ustedes ya encontraron, que ustedes probaron que era solución de la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces ese es el procedimiento que vamos a usar en este ejercicio. Entonces, falta probar que es única. Entonces, definimos otra, la llamamos z sub 0, que claramente, como es otra, es distinta de 8 tercios, ¿de acuerdo? Entonces, sea z sub 0 distinto de 8 tercios. Entonces, nosotros decimos que es otra solución para esta ecuación que está acá. Entonces, ¿qué va a significar esto? Significa que en vez del x, como yo estoy suponiendo que tenemos otra solución en la mano, reemplazamos el z sub 0 y nos va a quedar que 3 por z sub 0 más 7 es igual a 15. 3 por z sub 0 más 7 es igual a 15. Pero nosotros ya sabemos que el 8 tercios satisface esa ecuación. O sea, que 3 por 8 tercios más 7 es igual a 15, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque nosotros ya habíamos probado que este 8 tercios era solución de la ecuación. Por lo tanto, esto que está acá es 15, y esto que está acá también es 15, por lo tanto no hay ningún problema en que igualemos las dos cosas, porque esto vale 15 y esto vale 15, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto, que en el contexto de lo que estamos trabajando sabemos que es verdad, empezamos usando los axiomas y los teoremas, empezamos a hacer un trabajo, un trabajo algebraico, y llegamos a que z sub 0, por acá abajo, es igual a 8 tercios. Fíjense ustedes la cantidad de pasos que tienen que ustedes ir justificando cada uno de los pasos, ¿ok? No es llegar y pasar, por ejemplo, si ustedes hacen esto, botan el 7, hacen una rayita, botan el 7, simplifican el 3 y les queda 8 igual a 3 z sub 0 y llegan así en 1 o 2 pasos a z sub 0 igual a 8 tercios, el ejercicio está malo, la demostración de que esta es única está incorrecto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que justificar cada uno de los pasos.
por qué axioma lo están haciendo, por qué teorema lo están haciendo, ¿ok? Las herramientas para hacer este trabajo son todas las herramientas, todos los axiomas que que vimos ayer, más todos los teoremas, ¿ok? Esos teoremas y esos axiomas ustedes no tienen que volver a demostrarlos, ¿ok? Ya, bien. Entonces justificamos paso a paso, aquí llegamos a que z sub 0 es igual a 8 tercios, y claramente es una contradicción, porque nosotros habíamos supuesto que z sub 0 era otra solución distinta de 8 tercios. Por lo tanto, la conclusión es que existe una única solución, que es el 8 tercios. ¿De acuerdo? Luego, la solución de esta ecuación de primer grado es una solita, o sea, es solo una, es única. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos un teorema general, que es el siguiente. Dice, la ecuación de primer grado, ax más b igual a c con a distinto de 0, posee una única solución, y la solución está dada por x igual a c menos b partido por a. ¿Ok? A ver, la demostración de ejercicio. ¿Qué tienen que hacer? Es lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos en el caso particular del ejemplo que está arriba. Primero, tienen que tomar este x, la demostración de este teorema está compuesta de dos partes. Primero, probar que efectivamente esta es solución, o sea, toman este x, lo reemplazan acá, y tienen que llegar que esta expresión es igual a c. ¿Sí? ¿Ya? Por lo tanto, esta solución que aparece acá es solución efectivamente de esta ecuación. Y segundo paso, darse otra, un z sub 0. Cuando digo, ojo con esto, darse otra no significa darse una en particular, o sea, no tienen que ponerse a z sub 0 igual a una expresión. No, ustedes tienen que darse otra de manera general. O sea, dicen, sea z sub 0 otra solución de esta ecuación. ¿Qué significa eso? Que a multiplicado por z sub 0 más b es igual a c. Y siguen la estructura que es similar a la que está arriba, que está hecha para un caso particular, y van a llegar a la contradicción, porque ese z sub 0 que ustedes están tomando como hipótesis, porque ustedes están suponiendo, lo van a hacer por contradicción, o sea, van a suponer que z sub 0 es distinto de este x, es distinto de x, por lo tanto es distinto de este. Y mediante pasos ustedes van a llegar a que z sub 0 es igual a c menos b partido por a. Por lo tanto, eso es una contradicción con la hipótesis inicial, que decía que existía por lo menos otra solución distinta de esta. ¿Ok? Así que los invito a trabajarlo. Bien, otra aplicación son las ecuaciones de segundo grado. Una ecuación de segundo grado, recordemos, con una incógnita, es aquella que se puede escribir de la forma a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, con a, b y c pertenecientes a los números reales, y el coeficiente que acompaña a x cuadrado distinto de 0. El b podría ser 0, ¿ya? Pero lo que acompaña a la incógnita al cuadrado tiene que ser distinto de 0, porque de lo contrario esta ecuación no sería una ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Porque no tendríamos la incógnita al cuadrado. A modo de ejemplo, resolvemos la ecuación x cuadrado más 6x menos 4 igual a 0. Fíjense, estimados, que aquí ustedes no saben, se supone que en este contexto, que es como que nosotros estamos construyendo los números reales, ¿de acuerdo? Ustedes no podrían resolver esta ecuación aplicando la fórmula, el x igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2a, porque se supone que nosotros recién estamos generando las estructuras y las formas, vamos a llegar a esa fórmula al final. Pero, ¿cómo se resuelve esta ecuación en el contexto de la cosa rigurosa, de los axiomas con los cuales estamos trabajando? Es ir trabajando paso por paso. Si ustedes observan acá, multiplicamos por el inverso aditivo de menos 14, que sería 14 positivo, ¿no es cierto? O sea, sumamos a ambos lados ese que está ahí, y nos va a quedar esta expresión que está acá. Después, vamos a llegar a esta expresión que tenemos acá, x cuadrado más 6x, porque ¿de dónde a uno se le va a ocurrir sumar el 3 al cuadrado? Porque en el fondo lo que vamos a hacer después es esa completación de cuadrados, ¿ya? Es súper legal, si uno tiene una igualdad, sumarle a ambos lados un término, o sea, pero si uno le hace algo a un extremo, tiene que hacerlo al otro lado. Entonces sumamos 3 al cuadrado, nos queda esta expresión que está acá.
¿ya? Y ahora comenzamos a hacer completación de cuadrados. Si ustedes se fijan, esto que está acá es lo mismo que tengamos x más 3 al cuadrado, y esto igual a 23, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar 23 a ambos lados, ¿sí? Y nos va a quedar esta expresión que está acá. Si ustedes se fijan, en este término que está acá, tenemos algo al cuadrado, que es x más 3 al cuadrado, menos 23, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, a uno le gustaría tener, porque acuérdense que para resolver una ecuación lo ideal, dado que tenemos un axioma que dice que si a por b es igual a 0, necesariamente o uno es 0 o el otro es 0. La idea es que nosotros tengamos la expresión escrita como un producto, ¿ok? Para poder escribirla como un producto, es que lo ideal sería que aquí tuviésemos una suma por su diferencia, perdón, algo al cuadrado, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo escribo el 23 como algo al cuadrado? El 23 es la raíz de 23, ¿no es cierto? Al cuadrado, ¿sí? Raíz de 23 al cuadrado es 23, por supuesto. Cualquier número uno lo puede representar como ese número, como cualquier número positivo, por supuesto, va a ser igual a la raíz de ese número al cuadrado. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tenemos acá? Tenemos x más 3 al cuadrado menos la raíz de 23 al cuadrado. Suma por su diferencia. Va a ser lo primero, que es x más 3, más lo segundo, más raíz de 23, por lo primero, menos lo segundo, que es raíz de, que es raíz de 23. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nosotros tenemos un producto igual a 0. Cuando un producto es 0, que era lo que les dije yo que aparece en un teorema más arriba, cuando un producto es 0, cuando esto es 0 o lo otro es 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener esto igual a 0 o lo otro igual a 0. ¿De acuerdo? Y de acá nosotros visualizamos que acá lo que tenemos es una ecuación de primer grado, que nosotros ya arriba sabemos cómo resolverla, y nos va a quedar que x va a ser igual a menos 3 más raíz de 23, o acá de nuevo tenemos una ecuación de primer grado, nosotros podemos resolverla como x igual a menos 3 menos raíz de 23, y tendríamos las dos soluciones, ¿ya? De la misma manera, o sea, haciendo la misma estructura, la misma forma de construir los cuadrados, la suma por su diferencia, y después llegar al resultado, vamos a obtener que para resolver esta ecuación que está acá, vamos a llegar a estas dos soluciones, ¿ya? ¿Cómo uno llega de acá a acá? Vuelvo a repetir, partiendo de esto que está acá, y haciendo exactamente los mismos pasos que hicimos acá para un caso particular, lo hacemos acá con los coeficientes A, B y C, de manera general. O sea, tomando esta ecuación, sumando a ambos lados el inverso aditivo de C, ¿me entienden? Haciendo paso por paso, después haciendo completación de cuadrado, y es un bonito ejercicio, así que los invito a hacerlo, y después van a encontrar que una solución es esta, y la otra solución es la que está acá. ¿De acuerdo? Claramente, necesariamente b cuadrado menos 4c tiene que ser mayor o igual que 0, para que estos números que están acá sean números reales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y una vez que tengamos estos valores, el x sub 1 y el x sub 2, vamos a poder expresar el ax cuadrado más bx más c como el a, que es el coeficiente que acompaña x cuadrado, por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. ¿De acuerdo? Hagan la deducción de aquí a acá. ¿De acuerdo? Todas las cosas que yo les pida que ustedes trabajen es por algo. Así que hagan el trabajo de, a partir de esta ecuación, llegar a estas soluciones que están acá. ¿Ok? Ya, vamos a ver tenemos dos observaciones. Si b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, entonces la ecuación de segundo grado tiene dos soluciones reales y distintas. Claro, ¿por qué? Porque si esto, lo que está dentro de las raíces son números mayores que 0, vamos a tener que estas raíces existen y nos van a dar dos números distintos, dos números reales distintos. Si lo que está dentro de la raíz es igual a 0, vamos a tener que x1 y x2 son exactamente el mismo número real, por lo tanto vamos a tener una única solución, ¿ya? Que sería de multiplicidad 2. Cuando hablamos de multiplicidad 2, significa que se repite,
O sea, es una solución que se repite. O sea, por ejemplo, nos va a quedar, no sé, por ejemplo, x sub 1 igual a 3 y x sub 2 va a ser igual a 3. A eso nos referimos con que tiene multiplicidad 2. Porque el número 3, que es una sola raíz, aparece 2 veces, aparece repetido. Por eso es multiplicidad 2. ¿Ya? Y la siguiente observación, el número delta, que vamos a denotarlo de ahora en adelante como el argumento de lo que está dentro de la raíz, lo vamos a llamar discriminante de la ecuación de segundo grado de la ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de discriminante, nos vamos a referir al argumento que aparece acá dentro de la raíz. ¿Ya? Listo. Tienen 5 minutos de descanso y vamos a comenzar con los axiomas de orden. ¿Ok? Habíamos visto los axiomas de cuerpo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora vamos a trabajar con los axiomas de orden. Bien. ¿Qué cosas son los axiomas de orden? Vamos a ver algunas propiedades que tienen que ver con el orden de los números reales. ¿Se fijan? Los números reales es un conjunto que es ordenado. O sea, nosotros, dados dos números reales, vamos a poder decir cuándo un número es menor que otro, ¿de acuerdo? O mayor que otro, ¿ok? Están ordenados. No todos los conjuntos están ordenados. O sea, de hecho, la gran mayoría de los conjuntos no está ordenado. No tienen un orden definido. Por ejemplo, entre paréntesis, los números complejos, por ejemplo, el número complejo 1 más 2i es más grande, es mayor, lo podemos ubicar en una recta real respecto de otro complejo, el complejo 2 menos 3i. No hay un orden, ¿de acuerdo? En cambio, en los números reales sí. Entonces vamos a definir los axiomas que nos van a permitir a nosotros poder afirmar cuando un número, por ejemplo, es mayor que otro, ¿ok? Y eso significa que está ubicado a la derecha de otro, en una recta real, ¿ok? Bien, existe un subconjunto que vamos a denotar por R con un más acá arriba, R más, llamado el conjunto de los números reales positivos y simbolizado por R más, que satisface las siguientes propiedades. El primer axioma que satisfacen los elementos que viven acá en este conjunto en R+, es la ley de clausura para la suma. O sea, si tenemos dos números reales positivos que viven en este conjunto, entonces al sumarlos nos da un nuevo número real que también es positivo, o sea, que también pertenece al mismo conjunto. Por eso se llama clausura de la suma. El segundo axioma es la ley de clausura para el producto. Si tengo un número real positivo y lo multiplico por otro número real positivo, nos va a dar como resultado un tercer número, que es el número A por B, que también es un número real positivo. ¿Ok? El axioma 3, que se conoce como ley de tricotomía, nos dice, si tenemos un número real cualquiera, ahora tomamos, ya nos salimos de los números reales positivos, si tomamos un número real cualquiera, entonces siempre se va a satisfacer una y solo una de las siguientes afirmaciones. O sea, ese número real que estamos tomando puede cumplir una condición, que vive en los reales positivos, que pertenece al conjunto de los reales positivos, que sea igual al elemento neutro de la adición de los números reales, que nosotros ya la habíamos visto antes, o sea que A sea igual a 0, o que el inverso aditivo de A pertenezca a los reales positivos. No hay otra opción. O sea, si ustedes toman cualquier número real, ese número real pueden afirmar de manera categórica que cumple con una de las tres condiciones. Ese número real pertenece a los reales positivos, o ese número real es el 0, o el inverso aditivo de ese número real pertenece a los reales positivos. Esas son una de esas afirmaciones, podríamos decir, respecto al número real que estamos tomando. No hay más alternativas. ¿Ok? Bien. Definición. Vamos a llamar al conjunto de los números reales negativos, al conjunto simbolizado por R-, donde R-
corresponden a todos los números reales, tal que el inverso aditivo de A pertenece a los reales positivos. O sea, en el fondo, en esta definición, ¿qué estamos diciendo? Que dentro de los posibles casos que teníamos era que el inverso aditivo de A perteneciera a los reales positivos. O sea, en este contexto, después de esta definición, lo que estamos diciendo en esta condición es que el A pertenecería a R-. ¿Se fijan? Porque si A está en R-, significa que el inverso aditivo de A pertenece a los reales positivos, que es esta condición que está acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vuelvo a repetir, vamos a definir el conjunto R con un símbolo menos arriba como todos los números reales que cumplen que el inverso aditivo de ese número es un número real positivo. ¿Ok? Y eso lo vamos a denotar como los números reales negativos. ¿Ya? Bien, la siguiente definición. Sean A y B números reales cualesquiera, diremos que A es menor que B, y aquí recién vamos a definir el concepto de menor que. A es menor que B, si la diferencia entre B menos A pertenece a los reales positivos. O sea, lo que estamos diciendo, que A va a ser menor que B si es que B menos A pertenece a los reales positivos. Y en ese caso vamos a simbolizarlo de la siguiente manera. O sea, si B menos A pertenece a los reales positivos, eso sí, lo podemos representar como que A es menor que B. ¿Se fijan? Entonces ahora en adelante, A es menor que B se va a representar de esta manera. Y la traducción de esto es que B menos A pertenece a los reales positivos. Fíjense acá, B menos A es un número, va a ser un número que va a ser mayor que 0 en el fondo. ¿De acuerdo? Y vamos a definir, dados dos números reales cualquiera, que A es mayor que B, y lo vamos a representar de esta manera. ¿Qué significa que A sea mayor que B? Significa que B es menor que A. O sea, significa esto que está acá. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa esto que está acá? Cada vez que ustedes vean esta notación, la traducción de esta notación significa que este menos B, A menos B, pertenece a los reales positivos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Si tenemos esto que está acá, significa que B menos A pertenece a los reales positivos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y la notación A es mayor que B se representa de esta manera. ¿Ok? Ya. Observemos lo siguiente. Las expresiones A menor que B y B menor que A y otras que veremos más adelante reciben el nombre de desigualdades. O sea, cada vez que uno relacione dos números reales a través de este símbolo, vamos a decir que estamos frente a una desigualdad. ¿De acuerdo? Bien, si A es menor que B, también podríamos escribir B mayor que A. O sea, lo que estamos diciendo que es equivalente a escribir A menor que B, es equivalente a escribir B mayor que A. ¿Ok? Tercera observación, se dice que A es menor o igual a B si, solo si, tenemos contempladas las siguientes dos opciones. A es menor que B o A podría ser igual a B. Y en este caso se va a simbolizar como A menor o igual que B. O sea, esta notación nos dice dos cosas. A menor o igual que B significa que A es menor que B o A podría ser igual a B. A igual a B. Ya contempla las dos alternativas. De la misma manera, vamos a decir que A es mayor o igual a B si, solo si, A es mayor que B o A es igual a B. ¿Ok? Si se cumplen estas dos. En este caso, se vamos a simbolizar como A mayor o igual que B. O sea, esta notación nos dice que o A es mayor que B o A es igual a B. Y tenemos los siguientes teoremas. Dados A y B, dos números reales cualesquiera, se va a cumplir una y solo una de las siguientes afirmaciones. Que A puede ser igual a B, que A sea menor que B, o
que A sea mayor que B. ¿De acuerdo? Fíjense que, a ver, como haciendo una especie de analogía, aquí en la ley de tricotomía tenemos, dado un número real, podemos hacer cualquiera de estas tres afirmaciones, y no hay más, respecto de ese número real. Si tenemos dos números reales cualesquiera, podemos hacer una de estas tres afirmaciones, lo que dice este teorema, que los números son iguales, que uno es menor que otro, o el otro es menor que el primero. ¿De acuerdo? Bien, como A y B son números reales, bueno, la demostración de estas situaciones vamos a tener, es la siguiente. Como A y B son dos números reales, consideremos el número A menos B que pertenece a los reales. Fíjense que ahora lo que estamos haciendo, a ver, tenemos un número real A, tenemos un número real B, y vamos a considerar un nuevo número real, que es el número real que nos queda al hacer A menos B. ¿De acuerdo? Acuérdense que A menos B corresponde a la suma entre A y el inverso aditivo de B. Esa suma, dado que acuérdense que nosotros cuando comenzamos todo esto de los números reales, esa suma sabemos que es un nuevo elemento que vive en el mismo conjunto, por la propiedad de clausura de la adición. O sea, si tengo A y le sumo el inverso aditivo de B, que está representado por menos B, nos va a dar otro elemento en los reales. Y ese otro elemento en los reales es este A menos B, que está representado de esta manera. Entonces, respecto de ese elemento en los reales, que es A menos B, nosotros por la ley de tricotomía sabemos que ese A menos B, que pasaría a ser este elemento que está acá, ese A menos B tiene tres opciones. Ese A menos B, que es otro número real, va a tener la opción de A menos B pertenecer a R+, A menos B igual a 0, o el inverso aditivo de A menos B, o sea, menos A menos B, pertenecer a R+. ¿Está claro? Entonces, teniendo el nuevo número real, que es A menos B, puede cumplir una de estas tres. Entonces, si uno se mete acá a trabajar, ¿qué significa que A menos B pertenezca a R+? A menos B, ¿qué? ¿Qué significa que A menos B sea positivo? ¿Que A es mayor que B? Que A menos B pertenezca a R+, significa que A es mayor o menor que B. Ahora vamos a rayar un poco la pizarra. Mayor. Veamos, este que está acá pertenece a los reales, ¿no es cierto? Por la ley de tricotomía tenemos, que A menos B pertenezca a R+. La segunda es que A menos B sea igual a 0. Y la tercera, que el inverso aditivo de A menos B pertenezca a R+. Entonces era broma. Depende si son negativos o no. Tranquila, vamos a ver en la pizarra. Estamos de acuerdo con esto, ¿no es cierto? Por la ley de tricotomía, nosotros sabemos que si tenemos un número real, solamente existen estos tres casos. Que el número pertenezca a R+, que el número sea 0, o el inverso aditivo de A menos B, que pertenezca a R+. En este caso particular, que A menos B pertenezca a R+, ¿qué significa? Que habíamos visto nosotros en el apunte. ¿Qué significa que un número pertenezca a R+? ¿Qué significa que un número pertenezca a R+? ¿Cuáles son los elementos que viven en R+? Son los números reales positivos, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Qué significa que el número A menos B pertenezca a R+? Significa que A menos B es mayor que 0. ¿Y qué significa esto? Que el A es
mayor que B. En este caso, ¿sí? ¿Qué significa que A menos B sea 0? Automáticamente que A tiene que ser igual a B. ¿Y qué significa? Que el inverso aditivo de A menos B pertenezca a R más, significa que A menos B tiene que pertenecer a R menos, ¿cierto? Si el inverso aditivo de este pertenece a R más, significa que el número pertenece a R menos. O sea, ¿qué significa esto? Significa que A menos B es menor que 0, por lo tanto A es menor que B. ¿De acuerdo? Y vamos a tener que dado dos números reales, o se tiene esta opción, que B es menor que A, o que A es igual a B, o que A es menor que B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Diga, ¿alguien iba a preguntar algo? No, dije que sí se había entendido. Ok, ¿ya? Y es lo que aparece acá. ¿De acuerdo? Ahí aparece la. Ya, entonces, de acuerdo a lo anterior, en este teorema como que se deduce del anterior. ¿Por qué? Porque si uno tiene cualquier número real, entonces, o sea, piense que podríamos relacionar este número A con el 0, pensando que A es 0 y B es 0. Entonces, si tenemos el A y el 0 que relacionar, y el número 0 que relacionar, entonces vamos a tener que A es igual a 0, que sería A igual a B, pensando que B es 0, A podría ser igual a 0, o A es menor que 0, o A es mayor que 0. ¿Se fijan? Se deduce del teorema anterior, ahí está escrito, tomando B igual a 0. ¿Ok? Entonces, dado un número real, vamos a tener dos opciones. O el número es 0, o es menor que 0, o es mayor que 0. Y no hay otra opción. ¿Ok? Bien. Podríamos decir entonces, considerando todas las definiciones y los teoremas anteriores, que podemos hacer la siguiente representación de los reales positivos. R más van a ser todos los números en los reales, tal que A es mayor que 0, que es lo que vamos a empezar a usar de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Van a ser todos los números reales, tales que A es mayor que 0. R menos van a ser todos los números reales, tal que A es menor que 0. Y considerando estas definiciones, vamos a poder decir que los reales va a ser igual al conjunto de los reales negativos, unión el 0, que es el elemento neutro de la adición, unión los reales positivos. El 0, estimados, no es ni un real positivo ni un real negativo, ¿ok? El 0 es el elemento neutro de la adición. No es positivo ni negativo, ¿ok? Entonces nosotros ahora podemos representar el conjunto de los números reales como los reales negativos, unión el 0, unión los reales positivos. ¿Ok? Bien, entonces veamos el siguiente teorema. Para cualquier número real A, vamos a tener que A al cuadrado es mayor o igual que 0. Para cualquier real A, se tiene que A al cuadrado es mayor o igual que 0. A ver, ¿cómo se podría hacer esa demostración? Lancen ideas posibles para poder demostrar que A al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿No hay ideas?